Acoged la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él le contestó: por lo terco que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae a cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el viernes de la semana 19 y celebramos la memoria de un santo muy importante, mártir, de hace muy poco tiempo. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. En los 3 últimos días, martes, miércoles y jueves, hemos leído en la liturgia, nos ha proporcionado la liturgia el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Es importante tener en cuenta que el Evangelio de San Mateo tiene 5 partes estructuralmente importantes. Y ayer terminamos una de las importantes. Está el Sermón del Monte, primera parte. Segunda parte, el Sermón del Envío, donde Jesús les dice: no necesitan llevar doble capa, no necesitan llevar plata. Bueno, en fin. El Espíritu Santo los va a infundir para que ustedes evangelicen. No tienen que estudiar ni preocuparse qué decir. El Espíritu les dirá. Bien. El tercero es el discurso parabólico. La estructura de San Mateo es esa. Y el discurso parabólico tiene 10 parábolas del reino. Hasta ahí leímos, y ya los 3 últimos días hemos leído lo que se llama el discurso eclesial, el discurso de la comunidad. Aquí Jesús nos va diciendo, más o menos, en este cuarto sermón, empieza a preguntarlo: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús responde de inmediato: el que se haga pequeño como niño. ¿Para qué sirve el discurso eclesial? Porque empezaron a haber problemas en las comunidades. Entonces San Mateo vio importante rescatar las palabras de Jesús para que no sigan habiendo problemas en la comunidad. Luego, en una segunda parte, habla de la corrección fraterna. Eso fue antes de ayer. ¿Cómo corregir? Esos 3 niveles de corrección. El primero a solas, el segundo con 2 o 3, el tercer nivel a toda comunidad, y ya si no quiere entender a qué lo corriges, simplemente él solito se extrae, nadie vota a nadie, se extrae de la comunidad. Y ayer hablamos del perdón, y seguramente han escuchado ustedes el Evangelio y en sus respectivas homilías, que pues el perdón es muy importante y el perdón tiene características, ¿no? Viene de Dios, ¿no? El perdón, ¿no? Es un hiperdón, es un hiperregalo, ¿no? Per viene de hiper, ¿no? De grande. Es un gran regalo de Dios. Y que pues para colaborar nosotros con Dios para el perdón, pues tendríamos que dominarnos, de saber comprender al otro, de no repasar los daños que nos han hecho, de no hablarlos, de no tenerlos en el corazón, de no vengarse, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy pasamos al capítulo 19, dada esta introducción, ¿no? Y el Evangelio de hoy nos presenta una reflexión sobre la unidad de la institución del matrimonio. Miren cómo va avanzando Jesús en su mensaje, ¿no? Dejará el hombre, dice, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne,
y lo que Dios ha unido, que no lo separe el nombre. Así como ayer daba yo algunas reglas, que las he mencionado ahora, sobre cómo perdonar, hoy quiero meditar con ustedes un momentito algunas reglas también de oro sobre cuando se presentan conflictos en el matrimonio para poder arreglar y corregir esa situación. Yo decía ayer en mi parroquia que importante es saber que vamos a tener conflictos. O sea, somos seres humanos, tenemos la posibilidad de fallar y de herir al otro. El problema no es tener conflictos, el problema en realidad es saber cómo manejar esos conflictos para que no nos afecten a nosotros y que no se cumpla esa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Por ahí alguien dijo, ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Y eso es lo que está pasando ahora, que todo es venganza, todo es agresión, todo es violencia, ¿no? Y desgraciadamente también eso se traslada al matrimonio. Miren la genialidad de Jesús, de cómo ir avanzando, y entre discurso y discurso, porque son 5 discursos, ¿no? Ya había mencionado el sermón de la montaña, el discurso del discipulado, el tercero del parabólico, el cuarto del eclesial, ahora viene un quinto ya la próxima semana, que es el discurso escatológico, ¿no? Venid a mí, benditos de mi Padre. Ahí está el Evangelio de San Mateo, ¿no? Al quien no lo conocía, pues se lo presento, ya tiene la estructura clave. Y alguien me preguntará, Padre, ¿pero ese es solamente el Evangelio de San Mateo? No, entre discurso y discurso hay, Jesús nos enseña a cómo ir viviendo la vida en Cristo. Eso es. Y esa es nuestra visión. Secuela Christi, se dice. Seguimiento a Cristo. Y entonces, hoy quiero meditar con ustedes algunas cuestiones que me parecen fundamentales para la familia y para el matrimonio. Primera regla de oro, siempre lo digo cuando explico la Santísima Trinidad, la familia del cielo. ¿Cuál es el verbo clave en la familia del cielo? Ceder. Hay que desconfiar de nuestros impulsos naturales. Todos, de alguna manera, somos impulsivos. Y nos da ganas de contestar, nos da ganas de vengarnos, nos da ganas de hablar mal del otro, nos da ganas de, quizá, cuando vayas a tener un diálogo con cierta tensión con tu pareja, con tu esposa, mejor dicho, entonces hay que pedirle a Dios antes de hacerlo, en condiciones pacíficas y no considerar eso como una batalla campal, como un territorio de combate, porque si no, a nada se llega. Y si uno va yo le llamaría coloquialmente la mecha encendida, pues ahí no se va a llegar absolutamente a nada. ¿Y por qué hablo de estas cuestiones ahora, de estas reglas de oro? Porque me parece fundamental. Esto es lo previo a lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero el hombre se encarga de no separar. Entonces estamos viendo ahora cómo es que el hombre hace ese trabajo para poder concluir en que al final el matrimonio se destruye, que es lo que más tenemos ahora. Segunda regla, San Pablo ya nos dice, no te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal con la fuerza del bien. Muchas veces los gritos, las agresiones invitan a contestar. Así la luz del Evangelio nos invitan a guardar, ¿qué cosa? Silencio, que es lo más importante. Tercera reglita, cuando hay conflictos en las relaciones de la pareja, recuerda que el amor lo consigue todo. Ayer dije en el tema del perdón, para los que me escucharon, que el enemigo se vence con amor. Claro, el enemigo es el que te hace algo y tú no lo quieres perdonar, pero eso se vence con el amor. Ciertamente que tu cónyuge no es el enemigo, pero a veces se comporta como tal. Y entonces hay que comprenderlo, hay que ponerle en su lugar, no ponerlo en su lugar, sino ponerse en su lugar y ver pues qué cosa, qué problemas ha tenido para poder. El padre Larrañaga decía, si supiéramos comprender, no supiéramos o no tendríamos que perdonar. Y muchas veces lo que nos falta es comprender. Cuarta reglita de oro, nunca utilizar la violencia. Ya nos lo han dicho muchos líderes no cristianos, por si acaso. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King
han usado este principio de la no violencia. Hay que romper ese círculo vicioso del mal y de la agresión y de la violencia. No hay que responder con la misma medida. Esto es difícil, claro que sí, porque cuando te dicen algo, pues uno se enciende de rabia y uno quiere hacer justicia con sus manos. Eso no es evangélico. Lo evangélico es quedarse callado, evitar problemas y decir las cosas. Miren cómo se junta todo el día viernes, cómo se juntan todos los evangelios de la semana. Corregir cuando tienes que corregir. Primero a solas, después en 2 de 2, después en toda la comunidad. Ya si no te hacen caso, pues esa persona está excluida automáticamente, solo se autoexcluye. Quinta reglita, hay que reconocer que en una relación agresiva solo queda aplicar simplemente la humildad y la mansedumbre. En realidad, tener las mismas reacciones que tienen las otras personas cuando te atacan, cuando te dicen cosas, pues sería esto una guerra, una batalla campal y no tendría sentido. Penúltima, de las que he encontrado, en todo caso, que no son las únicas, recuerda orar por tu cónyuge. Es lo que tienes que hacer. Hay que orar, hay que rezar. Ora para que se destruya ese muro de prejuicios, para tender puentes de comunicación. Recuerda que Dios se deja vencer por la oración humilde, confiada y perseverante. Por ahí alguien dirá, padre, ¿está juntando todos los evangelios? Sí, efectivamente, todos los evangelios se juntan en la familia, que es lo más importante. La familia, papá, mamá, hijos. Y última, la estabilidad, la armonía, la reconciliación, el perdón en las relaciones de los esposos es un don de Dios que se consigue pidiéndolo en oración. Ojo, repito, estabilidad, armonía, reconciliación, perdón, yo diría madurez, yo diría buen trato, yo diría saber pedir, como dice el Papa en una de sus exhortaciones, saber dar gracias, saber pedir perdón, ¿no? Saber pedir permiso en casa, que es tan importante, ceder, tener una situación de alguna manera no diplomática, una situación de amor, ponerse en el lugar del otro, ese es amor. Y eso lo entendió claramente el santo que celebramos hoy. Miren, no estamos hablando de una situación familiar. San Maximiliano María Kolbe, sacerdote, estuvo en un campo de concentración en Auschwitz, Birkenau, en el 1941, en la Segunda Guerra Mundial. Y en este campo de concentración habían 2.000 personas y uno de ellos se escapó. Cuando vinieron los alemanes le preguntaron a todo el mundo cómo se había escapado para poder cubrir sus efectos en seguridad y nadie quiso hablar. Y uno de los coroneles de alto mando dijo, bueno, nadie quiere hablar, escogió a 10 al azar. Y dentro de ellos escogió a un tal Francisco, un hombre de 40 años que era un guardia polaco. Y él pues sollozó y dijo, mi esposa, mis hijos van a crecer sin padres. Y por ahí salió un sacerdote y dijo, yo soy sacerdote católico, yo me ofrezco para que él no muera. Y el oficial alemán aceptó. Y no les pusieron la cámara de gases y no les metieron una bala. No. Eso hubiese sido fácil. Para que los otros aprendan, los encerraron en unas barracas y les dejaron todos los días sin comer, sin agua y sin comer. A los 10 días empezaron a morir todos. Murieron 6 y quedaron 4 dentro de ellos, el padre Kolbe. Pasó el 11º, 12º día, el 12º día, ya eran como 2 semanas, y los alemanes necesitaban esa barraca, así que lo inyectaron con una inyección letal y murieron los 4 que faltaban. Esto es un ejemplo de amor. Imagínense ese amor que Cristo nos pide, el amor que se demuestra dando la vida por el otro.
Y Jesús fue el primero que dio la vida por nosotros. Esta historia luego se conoce, y luego de 30 años, el 14 de agosto de 1971, el Papa Pablo VI reconoce al padre Kolbe y lo beatifica como mártir. En aquella plaza le dieron la palabra a un hombre de 70 años. Él era aquel Francisco que dijo a voz cruda: el padre Kolbe dio la vida por mí. Es importante rescatar la vida de los santos porque nos dan muchas ideas para recorrer el camino de la santidad. Hace algunos años, y yo siempre menciono esto porque es una iniciativa linda, de toda la convulsión que hubo en algún país vecino, en Colombia, donde raptaban a mucha gente y los tenían años, estos movimientos, el M-19 y estas cosas que salieron por ahí, y se creó una operación que le pusieron Operación Kolbe. ¿De qué trataba esta operación? De que los voluntarios civiles se ofrecían para hacer intercambio con aquellas personas que ya llevaban mucho tiempo en este maltrato de ser raptados. ¿Qué nos enseña el padre Kolbe? Que él siguió a Jesús dando la vida por amor. Hoy que hemos leído el Evangelio de San Mateo, donde se nos habla del matrimonio, de que lo que Dios unió no lo separe el hombre, de la familia y el amor, el padre Kolbe nos enseña que hacer las cosas por amor a Dios es el camino que ilumina nuestras vidas. Que así sea.